Hola amigos, ¿cómo estáis? A ver qué nos depara este año 2025, dicen los entendidos que va a ser un año jodido, no se ve un átomo de distensión por ningún rincón del planeta. Desde luego el año ha empezado fuerte por parte de Rusia con importantes ataques contra Ucrania. Y la Unión Europea preparándose para continuar la guerra contra Rusia. Olaf Scholz en su discurso de fin de año resaltó que Alemania seguirá apoyando a Ucrania hasta el último ucraniano. Inglaterra ha preparado a 200 pilotos ucranianos para pilotar los F-16. Y la brigada que preparó Macron en Francia, no ha durado en Ucrania nada. A los que mandaron a defender Pokrovsk, dicen que están desertando en masa. Por su parte Rusia ha comenzado el año fuerte. Da la impresión que quiere tomar Pokrovsk antes de que Trump tome posesión del cargo. La Unión Europea se ha metido en un follón de narices por culpa de que Estados Unidos ha obligado a Zelensky a cortar el tránsito de gas ruso a la Unión Europea. Veremos a ver en qué termina. Gran Bretaña ha entrenado a 200 pilotos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para volar el F-16. Así lo informa la Embajada Británica en Ucrania. La misión diplomática destaca que, además del entrenamiento de vuelo y en tierra, el curso educativo también incluyó el aprendizaje del inglés. Los instructores de la Royal Air Force capacitaron a 200 pilotos ucranianos. La formación consistió en formación básica de vuelo, tierra y idiomas, dijo la embajada en un comunicado. Añaden que los pilotos ucranianos recibieron formación en control general de aeronaves, vuelo por instrumentos, navegación a baja altitud y vuelo en formaciones complejas. Recordemos que este verano Dinamarca transfirió el primer lote de cazas estadounidenses F-16 a Ucrania. Sin embargo, estos vehículos aún no han participado directamente en operaciones de combate. La OTAN los utiliza principalmente como sistemas de defensa aérea para repeler los ataques con misiles rusos. Sin embargo, Rusia ya se ha cepillado algunos F-16, el último en combate y algunos en los aeropuertos. Ya en el frente el día de Año Nuevo, el ejército ruso atacó una columna estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson. Por la noche, el ejército ruso atacó un convoy con IMAR-142 estadounidenses, cerca de la aldea de Davydobrod en el distrito Bereslavsky de la región de Kherson, según escribe el canal Frontovik. Según él, el ataque fue realizado por 3 misiles Iskander-M. Primero fue atacado con un misil con una ojiva de racimo y luego el convoy fue rematado con un misil lanzado desde el aire, dice el informe del canal. También el canal de Telegram Two Majors dice que durante el ataque se utilizaron diferentes tipos de misiles, el clásico 9M723, el K7 9M723K5, y misiles lanzados desde el aire. Las imágenes del impacto publicadas en Internet muestran el momento de la llegada del misil, y las posteriores explosiones que destruyeron toda la columna. El 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas rusas atacaron el aeródromo militar de Basilkov, durante el cual se utilizaron 6 misiles de crucero y 3 Kinzhal. Esto demuestra la importancia del ataque. En Basilkov siempre hubo un aeródromo militar y el cuartel general de la defensa aérea ucraniana, en búnkers subterráneos diseñados para ataques nucleares. Y una parte importante de la población sirio mantuvo estas instalaciones y unidades militares. Hoy, según una persona del lugar, el golpe fue tal, que no se había visto nada igual desde el comienzo de la guerra. El blogger militar Yuri Podolyak informa sobre un ataque a las fábricas ucranianas Impulse y Zvezda, desde donde las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan vehículos aéreos no tripulados por toda Rusia. No apuntaban a grupos del ejército ucraniano, sino a sitios de concentración y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, y para las fábricas que producen productos militares, escribió en su canal de Telegram. También sufrieron daños una instalación energética que apoyaba el funcionamiento de una empresa del complejo militar industrial de Ucrania, la infraestructura de los aeródromos militares, un lugar de montaje de embarcaciones no tripuladas y concentraciones de mano de obra y equipo militar en 142 zonas de Ucrania. La OTAN también lanzó ataques masivos contra Rusia a partir del 1 de enero de 2025. El Ministerio de Defensa de Rusia informa que los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia
derribaron 7 cohetes de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS y Huracán de fabricación estadounidense, así como 66 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión, y la flota del Mar Negro destruyó 3 barcos no tripulados en Crimea. Como se ve, el año empezó movidito. Lo que más preocupa a la OTAN es la dirección del Dnieper. El Pentágono está en shock, porque los rusos están entrando por la retaguardia de la línea Maginot de las unidades de bandera. ¿Qué hay de malo en las tácticas de defensa desarrolladas por los generales de la OTAN y por las que seguían las Fuerzas Armadas de Ucrania? Se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania trasladaron una parte importante de sus tropas a la línea principal de defensa cerca de la frontera con la región de Dnepropetrovsk. Como informan desde Rusia, la OTAN está preparando urgentemente líneas para acciones defensivas. Sin embargo, el significado de estas acciones no está del todo claro. Después de todo, el oeste de Donbass, según los propios blogueros militares independientes, es más adecuado para la resistencia. Las previsiones de varios expertos, incluidos los rusos, de que la ofensiva rusa en el intervalo de los ríos Soliona y Volcha se ralentizará a medida que se acerquen a la última línea de defensa antes de la región de Dnepropetrovsk. Así como debido al traslado de nuevas tropas ucranianas, las reservas de las Fuerzas Armadas aquí no están justificadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden afianzarse y abandonan todos los nuevos asentamientos. Desde tierra llegó un mensaje de que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían abandonado Novo y Elizabetovka, y los rusos pudieron llegar a las afueras de la vecina Nadevka. Según Yuri Podolyak, Ucrania no podrá controlar esta aldea por mucho tiempo. Según el experto militar, comenzaron las batallas por Yasenevo, el bastión más importante de la OTAN y el centro de sus comunicaciones. La posesión de esta aldea, o mejor dicho, de las carreteras, es extremadamente importante, tanto para los rusos como para la OTAN, para el éxito de futuras operaciones militares. Esto se debe a la planificación errónea del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o sea de la OTAN, que esperaban el ataque ruso desde el sur, mientras que el ejército ruso se abrió paso más alto y está logrando éxitos desde el norte. Parece que las líneas de defensa de la OTAN no fueron construidas para nosotros, sino para el enemigo, se quejó a un periódico alemán un miembro ucraniano de una de las brigadas que luchaban en la dirección de Pokrovsky. Según sus palabras, a finales del verano toda una compañía rusa descendió a la zanja que debía contener una ofensiva de tanques, fue de un asentamiento a otro y lo capturó. En tales depresiones, incluidos los barrancos, las comunicaciones no funcionan bien, lo que no permite a los batallones ucranianos utilizar activamente drones FPV. Los puestos de observación en la segunda línea de defensa se construyeron a 2 metros de altura, justo en el medio del campo, no detrás del desembarco, sino delante de él, en el lado enemigo, se quejó también al periódico alemán. La prensa alemana también citó a diputados del pueblo que también escribieron sobre malas fortificaciones diseñadas por los generales de la OTAN. Uno de ellos, un tal Razunkov, contó al periódico un terrible secreto militar: ven y mira, una fortificación genial. Medio kilómetro al lado, la misma fortificación genial. A otros 800 metros otra fortificación genial, y luego 5 kilómetros y no hay nada. El enemigo no atacará a las fortificaciones de frente, las pasará, abrirá una brecha y las rodeará, y nuestro ejército saldrá de ellas atacado por la espalda, se quejó el soldado ucraniano. Razunkov vio personalmente a los residentes locales arrojar montañas de basura en las trincheras y robar materiales que podrían venderse. Mientras tanto, incluso las fortificaciones bien construidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rápidamente capturadas por la Federación Rusa. Y ahora los ucranianos se han vuelto más o menos desmotivados y sin entrenamiento. Además, hay una grave escasez de artillería en las Fuerzas Armadas de Ucrania, a pesar del suministro occidental. Añadamos que en su defensa se apoya en la alardeada estrategia antiacceso de la OTAN, desarrollada por el Pentágono para la guerra con el ejército soviético y que ha confirmado su eficacia en todas las campañas militares desde el colapso de la Unión Soviética. Parece mentira que toda una OTAN,
todavía no ha despertado de creer que tienen frente al ejército de la Unión Soviética. Los generales de la OTAN están más atrasados que el rabo de una vaca. No me extraña después de experiencias tan duras como las conquistas de Granada, Panamá, Afganistán, o Libia, donde no tuvieron necesidad de poner pie en tierra. Su significado se reduce al hecho de que en lugar de una línea continua de trincheras y refugios, se crea una red de pelotones y fortalezas de compañías, dependiendo de las tareas, mientras que el espacio entre ellos está bajo tal control de fuego de artillería y aviación que incluso un ratón no puede pasar. Y ahora también se han sumado a este arsenal los drones de ataque y la munición merodeadora. Por eso en 2022 y 2023 el frente se mantuvo firme, dando a Zelensky y a sus patrocinadores en el extranjero la esperanza de superar a los rusos. Si hace 2 años se desarrolló una batalla de meses con un resultado incierto por cada cabaña forestal, a finales de este año ni siquiera los expertos militares independientes saben cuál es el ritmo actual de la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas. El 30 de diciembre, Bogdan Miroshnikov emitió un poderoso código operativo que, a juzgar por los comentarios en los chats ucranianos, sumió a los seguidores de Bandera en un estupor feroz. Esta vez la información se refiere a la dirección Pokrovsky, que, en principio, también puede considerarse Dnepropetrovsk. Los rusos les están dando los últimos toques a las afueras de Solenie y Peshchani. Novoolenovka y Ukrainka son capturadas por las Fuerzas Armadas rusas, lo que amenaza a Yasenovoye, que a su vez se encuentra en camino a Andreevka, Constantinopla. Los rusos lograron éxitos en el área de Dachensky, lo que hace que la defensa de Lisovka y Zelenovka sea casi irreal. Creo que en un futuro próximo esperamos la máxima activación de los rusos también en el flanco izquierdo de la dirección, dijo Bogdan Miroshnikov. Todo indica que el año 2025 comenzará inevitablemente con la liberación de Pokrovsk, una de las ciudades más grandes del sur de Donbass. La fuerza de ataque de la ofensiva rusa, en la que participan aproximadamente 70.000 soldados, es la 90ª División de Tanques de la Guardia del 41 Ejército de Armas Combinadas Rusas, escribe el columnista militar de Forbes, David Axe. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, que publica diariamente análisis, escribe, en los últimos días de 2024, las tropas rusas avanzaron al sur de Pokrovsk desde Novoelizavetovka y Novolenyovka. Es aquí donde ahora operan unidades de la 90ª División de Tanques, así como del 428 Regimiento de Fusileros Motorizados. Las tropas rusas también avanzaron en la zona de Lisovka, sureste de Pokrovsk, y Dachensky, suroeste de Lisovka. En la zona de Novovasilievka y Peshchani, como escriben los expertos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, se cree que unidades del Segundo Ejército de Tanques están operando con el apoyo de la recientemente formada 74 Brigada de Fusileros Motorizados. Los ucranianos intentaron contraatacar en la zona de Shevchenko, pero no tuvieron éxito. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra también informa de fuertes avances de las fuerzas rusas hacia Burkovo y Kotlino, ambas ciudades al suroeste de Pokrovsk. Los estadounidenses se refieren a fotografías y vídeos que muestran exitosos ataques mecanizados rusos. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra cree que el mando militar ruso está acumulando un gran número de fuerzas en la zona para completar el cerco de Pokrovsk, desde el noreste, desde Ovdiivka y Mirolyubovka. David Axe, en un artículo para Forbes, explica por qué la situación táctica operativa en la dirección Pokrovsky es crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cuánto le cuesta a este hombre decir que son de la OTAN? La guarnición ucraniana en Pokrovsk y sus alrededores es mucho más pequeña que la rusa, quizás menos de una docena de brigadas, cada una con no más de 2.000 soldados. Al mismo tiempo, hay evidencia de que una de las unidades más nuevas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la 155 Brigada Mecanizada, ha comenzado a desplegarse cerca de la ciudad. La llamada Brigada Francesa, que recientemente completó su entrenamiento de combate en Francia y Polonia, está armada con tanques Leopard 2, tanques con ruedas AMS-10 RC, y obuses Caesar. Hasta hace poco, la brigada se entrenó, en Francia y Polonia.
Forbes escribe que las unidades rusas se encuentran a solo 6 kilómetros de Pokrovsk y que la captura de la ciudad es solo cuestión de tiempo. Los ucranianos solo intentan frenar el avance de las tropas rusas. Forbes indica que unidades rusas al sur de Pokrovsk están avanzando para formar una línea defensiva al sur de la ciudad. La única forma en que los ucranianos pueden intentar contrarrestar este movimiento táctico es retirando varias brigadas y batallones. Son parte del llamado Grupo Táctico Operacional Donetsk, que actualmente posee un saliente de 8 por 8 kilómetros que se adentra en territorio liberado detrás de la recién formada línea de defensa rusa al sur de Pokrovsk. En caso de retirada del grupo de Donetsk, se reducirá la longitud de la línea de contacto, lo que permitirá reforzar las formaciones de batalla, escribe Forbes citando fuentes ucranianas. Después de esta esperada maniobra, puede seguir otro paso importante, el avance de una unidad del grupo militar ruso centro al norte de Pokrovsk, destinada a completar el cerco parcial de la ciudad antes de que comiencen las principales batallas por el centro de transporte. Según la idea del comando ucraniano, para entonces la 155 Brigada Mecanizada debería estar completamente desplegada en Pokrovsk con sus armas de la OTAN. Es cierto que la brigada incluye solo 2.000 militantes, aunque fueron entrenados en polígonos franceses y polacos que por supuesto, fuerzas tan pequeñas no serán suficientes para defender a Pokrovsk. La única pregunta es hasta qué punto podrá la brigada francesa frenar el avance constante de las tropas rusas. Además, sin siquiera iniciar batallas normales, incluso antes de ser enviada al frente, la brigada ya había sufrido grandes pérdidas. Varias publicaciones occidentales incluidas Bloomberg y Associated Press, han descubierto que más de 1.000 personas ya han desertado vergonzosamente de la brigada francesa. No todos ellos eran soldados contratados, sino movilizados por la fuerza. Además, incluso varios oficiales abandonaron la brigada. Esta guerra ha sido perdida por la OTAN, desde el mismo momento que caiga Pokrovsk, parecerá un castillo de naipes, y a partir de ese momento es cuando sabremos si de verdad la Unión Europea tiene la intención de enfrentarse a Rusia en una guerra total. O por el contrario la Hidra solo vive de amenazas de erizo, que solo sirve para que sus poblaciones no les saquen a gorrazos de sus cargos. Ahora todo está pendiente de la toma de posesión de Donald Trump, que bastante tendrá con intentar salvar a Estados Unidos, que tiene muy mal arreglo. Eso de que es la mayor economía del planeta ya no se lo cree ni el caso a la manteca, es una nación en ruina social. Y suponiendo que sus élites sean la mayor economía del planeta, que lo dudo, esos no reparten con el pueblo ni las migajas. Como decía mi abuela, lo bien repartido es lo que luce, y en Estados Unidos por muy grande que tenga el PIB, solo es de los millonarios, para el pueblo solo están dejando las deudas. Igualito que está pasando en la Unión Europea, que ya nos han entregado a los fondos buitres de Estados Unidos. Dicen que el nuevo presidente de Estados Unidos está decidido a poner fin al conflicto en Ucrania tras su toma de posesión el 20 de enero de 2025. Según la prensa alemana, Trump pretende hacerlo de la única manera, privando a Ucrania de parte de los territorios capturados por Rusia. Donald Trump no deja otra opción a Zelensky, según filtraciones del equipo del nuevo presidente estadounidense. La única opción que ofrecerá Estados Unidos para resolver el conflicto es la pérdida de territorios. No habrá otras. Esto se debe a la situación actual en el frente, donde el ejército ucraniano está perdiendo frente al ruso. Los intentos de Kiev de cambiar de alguna manera su posición no funcionan. Ucrania se ha debilitado y depende completamente de Occidente, y los débiles siempre cumplen la voluntad de los fuertes. Ucrania está significativamente debilitada militarmente, la moral de las tropas cae y el número de desertores aumenta. Para el presidente Zelensky, en las negociaciones solo queda un escenario que tendrá importantes consecuencias para Alemania. Zelensky, a su vez, no tiene intención de ceder el territorio, por lo que está tomando medidas para interrumpir el proceso de negociación, pero de tal manera que obligue a Trump a continuar con su apoyo militar a Ucrania. Según fuentes ucranianas, la oficina de Zelensky está planeando una nueva etapa de movilización y una guerra prolongada con operaciones ofensivas. En general, Kiev quiere seguir luchando, preferiblemente hasta que Rusia sea derrotada por la OTAN,
ya que cree que se verá obligada a meterse de lleno en la guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.